Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Gracias por su asistencia, gracias por su tiempo. Me presento, yo soy Jennifer Medina. Actualmente me desempeño como especialista BIM para Wavin y para mí es un gusto poder estar en este espacio para compartirles a ustedes qué es lo que tenemos nuevo desde el equipo BIM para automatizar sus proyectos con estas nuevas herramientas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Antes, una breve introducción para mostrarles a ustedes exactamente qué vamos a estar viendo ya en la parte práctica. Entonces, inicialmente vamos a ver exactamente qué es eso de la automatización, porque nosotros como Amanco Guavi nos empezamos a incursionar en esto. Vamos a pasar posteriormente a hacer una demostración totalmente práctica en el software de Revit, donde ustedes van a poder aprender cómo se utiliza cada herramienta, tanto del complemento que creamos como de los scripts de Dyna. Bien, entonces arranquemos. ¿Por qué nosotros empezamos a incursionar con el tema de BIM y la automatización? Entonces, nosotros estamos actualmente viviendo en el sector de la construcción una transformación digital. Entonces, vemos que todo empezó a través del papel, donde todos los planos se hacían a mano, si se regaba la tinta, vuelve a hacer el plano. Entonces, a partir de esto, pasamos a algo que apareció y que cambió totalmente la forma en que se realizaban estos diseños, que fue este software de AutoCAD. Entonces, si bien AutoCAD vino también en cierta manera a automatizar un poco el diseño de los proyectos, donde si se hacía una línea y quedaba mal, simplemente se corregía, se borraba y se volvía a hacer. Sin embargo, con este software también hay ciertas limitaciones en cuanto a precisión. Entonces, cualquier línea cabe en AutoCAD, pero ya cuando se va a precisar realmente la instalación en obra, se identifica que los elementos no caben o no hay esa garantía de que realmente lo que hice en este software es realmente lo que voy a poder realmente construir cuando ya se está instalando el producto en el proyecto. Ahora, posteriormente surgió esta metodología, BIM. Es importante que con BIM ya vino a revolucionar totalmente la transformación digital del sector, integrando en un mismo entorno de trabajo que todas las disciplinas, los diferentes profesionales pudieran trabajar con un mismo lenguaje. Entonces, donde el arquitecto, donde el modelador hidráulico, donde el estructural pudiera trabajar con este mismo entorno en una misma plataforma, con el fin de tener esa mayor precisión y coordinación entre las disciplinas. Ahora bien, una pequeña definición de BIM para que nos quede muy claro a todos. No debemos confundir BIM con un software. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a hacer la demostración en Revit, pero no quiere decir que Revit es BIM. Revit es uno de los softwares que trabajan con la metodología BIM. Entonces, tener este principio muy claro. BIM es una metodología de trabajo colaborativa que va a permitir gestionar el proyecto de construcción durante todas sus etapas. Pues como les comentaba, diferentes profesionales, arquitectos, estructural, topógrafo, puedan trabajar con esta metodología y poder tener un mismo lenguaje de comunicación entre todos. Entonces, algo aquí importante que con BIM podemos estar no solo en la parte de diseño, sino si queremos ir un poco más allá, podemos gestionar el proyecto desde la parte también constructiva y también hasta la operación del mismo. Ahora, nosotros como tal incursionamos inicialmente hace alrededor de 6 años con las librerías BIM. Entonces son librerías que están acopladas y ajustadas de acuerdo a nuestro portafolio de producto. Son librerías donde ustedes van a encontrar cada accesorio, cada elemento con las características propias del mismo en la vida real. Entonces todo el tema de diámetros, dimensiones, va a ser tal cual el elemento que se van a instalar en el proyecto en obra. ¿Con el fin de qué? De garantizar precisamente esos espacios, garantizar esa precisión en la instalación. Y ya lo que vemos aquí de Plugin y Dynamo es lo que vamos a hacer énfasis en este webinar, que son unos complementos, unas adiciones que nosotros hicimos conforme a su uso con las librerías, que está enfocado a automatizar procesos. Entonces, ciertas tareas que pronto llegan a tal vez no ser difíciles, pero sí llegan a tomar muchísimo tiempo. Entonces, por ello, nosotros directamente como Amanco creamos un complemento para el software de Revit, que es el plugin, y también incursionamos en el uso de la plataforma de programación visual de Dynamo, que ya hace parte del software, para poder generar también desarrollos y automatizar ciertas tareas que pueden llegar a ser muy repetitivas o, como les comento, generar o aumentar los tiempos de entrega de un proyecto. Bien, estas son las librerías que actualmente nosotros tenemos disponible
para Centroamérica. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la línea de agua potable, CPVC Supertem, drenaje, Quickstream. Para la parte de infraestructura también tenemos Novafor, Aquacel y pues diferentes líneas de producto que tenemos disponibles, en este caso también para México. Entonces son líneas de producto que ustedes van a poder descargar directamente desde nuestro portal BIM de forma gratuita. Esto no tiene ningún costo, ustedes pueden ingresar directamente al portal y descargar tanto las librerías como lo que vamos a ver más adelante de Dynamo y el plugin. Ahora, antes ya como entraron a la parte práctica, comentarles un poco de qué se trata esto del plugin y Dynamo. Entonces les decía, el plugin es un complemento que directamente nosotros creamos desde Amanco, el cual tiene integrado diferentes herramientas con el fin de poder soportar y apoyar claramente a todos los usuarios de nuestras librerías y que trabajan en este software de Revit para poder agilizar ese proceso de modelación 3D en la parte hidrosanitaria. Entonces tenemos herramientas que van desde generar una interoperabilidad entre el software de AutoCAD y Revit, es decir, que nos haga una transición automática de un plano 2D que viene de AutoCAD a la transición con las librerías en Revit en 3D. Entonces, que no tengamos que hacer ese proceso de básicamente de cero, de calcar el proyecto que viene en AutoCAD y pasarlo al software de Revit, sino que automáticamente ese proceso se va a generar. Así como esta, tenemos otras herramientas para agilizar ese proceso de inserción de uniones, de esas conexiones complejas, por ejemplo, que puede llegar a ser un poco conflictivo dentro del software, como es cuando queremos hacer conexiones con tuberías que ya tienen pendiente. Entonces, son diferentes herramientas que ya vamos a ver en unos minutos de cómo funciona y cómo vamos a optimizar de esta forma la modelación de nuestros proyectos. Ahora, algo aquí muy importante para tener en cuenta. Ustedes cuando entren al portal de BIM, de nosotros de Amanco, de Centroamérica y México, van a poder hacer para el plugin una solicitud de activación de licencia. ¿Qué diferencia hay con cuanto al plugin con las librerías y Dynamo? El plugin igualmente es algo gratuito, pero necesita una activación de licencia por correo. Entonces ustedes van a poder ingresar al portal BIM, podrán ingresar los datos que allí se les piden, nosotros recibimos esas solicitudes y simplemente hacemos la activación de esa licencia para que ustedes ya puedan instalar como tal el complemento y hacer uso de todas las herramientas sin problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué es Dynamo? Dynamo, a diferencia del plugin, Dynamo sí ya hace parte del software de Revit. No es necesario instalarlo adicional ni nada, ya viene como complemento cuando uno instala el software y que es lo que hicimos con Dynamo. Entonces, Dynamo es una plataforma de programación visual que es de código abierto y lo que buscamos también en línea con las herramientas del plugin es generar desarrollos para automatizar ciertas tareas repetitivas. Entonces, en el tema de coordinación entre disciplinas, en el tema de insertar etiquetas cuando ya vamos a crear planos. Entonces, son diferentes desarrollos que ya vamos a ver de cómo se utilizan. Este es el portal que les comentaba. Entonces, es el portal donde ustedes van a poder ingresar, bim.manco.com, y van a poder como tal, simplemente deben crear una cuenta y una vez crean la cuenta, descargar de forma gratuita tanto las librerías como Dynamo. Y en cuanto al plugin, solicita la activación de licencia y ya posteriormente nosotros les enviamos un correo con los respectivos instaladores y confirmando la activación del mismo. Bueno, vamos entonces ya con esto a pasar a la parte práctica. Entonces nosotros en Dynamo, vamos a arrancar con Dynamo, generamos 3 desarrollos inicialmente, pero actualmente ustedes van a encontrar en el portal 4. Entonces, uno, que es de pases de tubería por muro, que es el que vamos a ver aquí inicialmente. El segundo, que es todo el tema de insertar etiquetas de forma masiva en nuestro proyecto, en un plano. Y asimismo, uno que es para rediseño. Y este último, que también ustedes van a encontrar que se realizó el lanzamiento también hace poco, es el de poder detectar y visualizar las interferencias que hay entre diferentes categorías dentro de Revit. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Aquí, por ejemplo, yo tengo abierta un proyecto en el que se encuentra como tal trazado la parte arquitectónica. Entonces tenemos, por ejemplo, si se fijan, yo aquí estoy seleccionando todos los muros y tengo vinculada la parte hidráulica. Entonces veamos que aquí toda la red como tal, en este caso hidrosanitaria, está como un vínculo. De esta forma va a funcionar el desarrollo.
la parte arquitectónica abierta y ya tenemos vinculada en Revit la parte hidrosanitaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con Dynamo? Ustedes van a encontrar cuando descarguen del portal BIM unos archivos. Entonces, de esos archivos van a encontrar que está disponible para diferentes versiones y simplemente lo que se debe hacer es como ejecutarlo directamente aquí dentro de Revit. ¿Dónde se hace ese proceso? Vamos a ir a la parte superior a la pestaña Gestionar. En la pestaña Gestionar, la parte superior derecha, encontramos Dynamo, que aquí es donde, como les comentaba, ya viene con el software, es donde se realiza toda la programación como tal de los desarrollos, pero realmente lo que ustedes necesitan ejecutar una vez descargan los archivos es el reproductor de Dynamo. Entonces vamos a darle clic allí en reproductor de Dynamo. Ahora, una vez aquí veamos la ventana, vamos a visualizar como el entorno de la misma y donde necesitamos ubicar como tal, donde dejamos almacenados los archivos en nuestro computador. Entonces, esta es la ventana del reproductor de Dynamo y en la parte superior izquierda es donde vamos a poder buscar la carpeta. Simplemente, importante, pues buscamos la carpeta donde ustedes hayan guardado los archivos. Le damos OK. Y aquí vamos a encontrar los que están disponibles, que es algo aquí importante que ustedes están visualizando. Vemos el nombre, pases de tubería Dynamo 2019, pero también hasta 2024. Así como cada versión de Revit viene con mejoras a medida que se va actualizando año a año, también sucede con el entorno o la plataforma de programación con Dynamo. Entonces, por ello, importante que al momento que ustedes ejecuten los desarrollos, seleccionen en la versión en la cual estén trabajando actualmente. ¿Listo? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en Dynamo 2021, en Revit 2021, entonces, por ende, voy a ejecutar este de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es ingresar información muy sencilla. Simplemente voy a editar unas entradas en esta segunda opción que me aparece aquí. ¿Y qué entradas me está pidiendo este desarrollo? Entonces, uno, si yo quiero un pase circular o rectangular, y dos, la holgura del pase. ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que va a hacer este desarrollo? Aquí hay ciertas interferencias o colisiones entre muros y tuberías. Lo que va a hacer como tal este script de Dynamo de pases es poder identificar cuáles interferencias hay y que automáticamente me genere el pase. Entonces puede ser un pase circular si lo dejamos aquí en verdadero o puede ser un pase rectangular si lo dejamos en falso. Y la holgura del pase hace referencia a qué tanto quiero que se realice esa perforación del muro respecto al diámetro de la tubería. Entonces, por así decirlo, ¿a qué hace referencia? Si mi tubería, por dar un ejemplo, es de 100 milímetros y yo digo que aquí la holgura del pase sea, por ejemplo, de 50, lo que va a hacer el desarrollo es identificarme el diámetro de la tubería y sumarme esta holgura. Entonces, es decir, para el ejemplo, que me haría una perforación en el muro de 150 milímetros. Entonces, ya con esa claridad, simplemente con esa información que ingresamos, le damos aquí como en este símbolo de play que se visualiza para ejecutarlo. Y lo que va a hacer el desarrollo simplemente es identificarme precisamente dónde hay esas interferencias y generarme el respectivo pase en todos los muros. Entonces, como ustedes se pueden fijar, automatizamos ese proceso de que no sea como que tengamos que mirar uno por uno, de visualizar exactamente qué pases necesito, qué perforaciones realmente, los diámetros requeridos, sino que actualmente con este desarrollo ustedes van a poder visualizar, por un lado, todos los pases, ya cuando se haga esa consignación de interferencias, de que cuando se verifique realmente cuáles colisiones hay, pues ya no nos aparecerían porque ya no habría esa colisión entre estas dos categorías. Y por otro lado, ustedes también van a encontrar adicionalmente en una tabla de cantidades que vemos aquí a mano izquierda, navegador de proyectos, tablas de cantidades, cuáles se necesitan, de qué diámetro y exactamente las cantidades de cada uno. Entonces, de esta forma funciona este desarrollo de pases de tubería por muro. Bien, vamos a pasar ahora a ver el segundo. El segundo, el que les comentaba, de crear etiquetas. ¿Qué sucede y por qué hicimos este desarrollo? Entonces, este es uno de los ejemplos que les comentaba que insertar etiquetas dentro de Revit ya cuando vamos a crear planos no es complejo. Entonces, utilizamos el comando TG, T tetero, G de gato,
y podemos empezar a etiquetar todos nuestros elementos. Pero, sin embargo, es una tarea que puede no ser compleja, pero sí va a tomar mucho tiempo porque es necesario, ya por necesidad dentro del software, de seleccionar elemento por elemento. Entonces, en este caso, tubería por tubería, accesorio por accesorio. Entonces, para precisamente agilizar ese proceso, creamos un desarrollo en Dynamo que va a funcionar de la siguiente manera. Nuevamente, en el reproductor de Dynamo, vamos a ubicar la carpeta donde dejamos estos archivos guardados, el de etiquetas. Entonces, en este caso, como ya ejecutamos uno, podemos regresar aquí con la flecha y nuevamente vamos a buscar la carpeta. Entonces, ubicamos la carpeta donde se encuentran guardados, le damos OK y el mismo principio del anterior, vamos a ver las diferentes versiones en que está disponible, pero vamos a ejecutar en la que actualmente estamos trabajando en red. Diferencias con este y respecto al de pases. El de pases de tubería nosotros editamos unas entradas en esta segunda opción. ¿Qué va a pasar con el de etiquetas? Las entradas se van a editar posterior a ejecutar el script. Entonces vamos a darle este símbolo de play de etiquetas y aquí una vez lo ejecutemos de esa forma nos va a aparecer la ventana donde podemos empezar a ingresar la información. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a hacer. ¿Qué nos va a pedir? Entonces, uno, ¿en cuál documento yo quiero insertar como tal las etiquetas? Y adicionalmente decirle efectivamente en cuál vista. Entonces, vamos a hacerlo en la vista que estoy actualmente, que es la vista en planta del piso 1. Le doy continuar. Posteriormente, me consulta si yo quiero insertar las líneas de las etiquetas. Le vamos a decir que sí. Continuar. Y posteriormente aquí me va a pedir lo siguiente. Esto es una condición, una actualización que se hizo este desarrollo con base a la necesidad de insertar etiquetas tal vez en longitudes de tuberías superiores a cierta distancia. Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, colocamos que la longitud máxima o mínima que yo quiero que se le inserte etiquetas es de 1000 milímetros, es decir, 1 metro, todas las tuberías que estén dentro de nuestro proyecto o en esta vista en específico, el piso 1, menores a 1 metro, no se van a etiquetar. ¿Listo? Si ustedes desean que absolutamente todas etiqueten, simplemente lo dejamos en 0. Pero supongamos, aquí yo le voy a dejar que las tuberías menores a 1 metro no se les vaya a colocar etiquetas. Entonces eso va a depender ya las necesidades y requerimientos de cada diseñador ya cuando está generando sus respectivos planos. Le damos continuar. Y ya por último, ¿qué me va a aparecer aquí? ¿Qué información queremos plasmar tanto para tuberías como para accesorios? Entonces supongamos, yo aquí le voy a decir que para tuberías quiero diámetro y para accesorios quiero la descripción. Y por último, crear etiquetas. Entonces, este desarrollo, vamos a ver, aquí ya lo visualizamos, que me inserta todas las etiquetas de forma masiva en nuestro proyecto y no tuvimos que hacerlo elemento por elemento. Ya puede en este caso también suceder que una etiqueta como encima de otra, pues ya es cuestión de ajustarlas con el fin de evitar como esa colisión entre las mismas etiquetas. Pero ya tendríamos todo nuestro proyecto como tal etiquetado. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que funcionaría este desarrollo de etiquetas. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata el desarrollo de rediseño. Entonces, para ello, voy a eliminar todas las etiquetas, es para que visualicemos específicamente unos cambios de forma un poco más detallada. Entonces, yo voy a dejar solamente etiquetado, por ejemplo, estas dos tuberías. Entonces, veamos que esas dos tuberías están de 101 con una longitud y pendiente específica. ¿Qué va a hacer el desarrollo de rediseño? En el desarrollo de rediseño vamos a buscar que de forma nuevamente automática podamos hacer cambios de diámetros de tuberías de nuestro proyecto a través de Excel. Que por ejemplo, ¿en qué está enfocado esto? Si yo realicé toda mi modelación del proyecto, ya tengo toda mi red en mi proyecto, pero después de hacer los respectivos cálculos o garantizar pues esas condiciones de diseño pertinentes, debo ajustar ciertos diámetros para cumplir caudales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Para no hacer ese proceso manual de empezar a cambiar, ¿qué necesito? Por ejemplo, cambiar todo esto a otro diámetro. Para no hacer ese proceso de uno por uno, hicimos el desarrollo en Dynamo alineado con Excel. Entonces, igualmente, desde el reproductor de Dynamo, vamos a ubicar la carpeta
en la cual está ese desarrollo que descargamos, en la versión que tenemos, que estemos trabajando, y van a haber dos en este sentido de rediseño. Uno, que es para exportar la información actual de mi proyecto, como tal, los de los nombres de sistema y los diámetros que corresponden, y me va a exportar esa información a un archivo de Excel. Y el segundo, lo que me va a hacer es que una vez modifiquemos esa información en ese archivo, es importarlo. ¿Listo? Importante una claridad para que tengamos en cuenta. Cuando lo exportemos, se va a exportar respecto al nombre de sistema de cada tubería y como tal de los elementos que están en nuestro proyecto. ¿Es eso el nombre del sistema? Por defecto, cuando nosotros vamos trazando nuestro proyecto, aquí en la ventana de propiedades vemos en la parte inferior que aparece el nombre del sistema. Entonces, Revit básicamente cuando vamos creando como un nuevo tramo o se va haciendo conexiones entre los elementos, se le asigna un nombre de sistema específico. Entonces, por ejemplo, si yo aquí trazo una tubería de cero, en este caso, y la vemos aquí en la ventana de propiedades, vemos que el nombre del sistema es ya sanitario 1. Y así sucesivamente va sucediendo con los demás que vayamos creando. Entonces, este ya es sanitario 3. Si llega el caso de que, por ejemplo, todo este sistema que está aquí conectado es sanitario 2, el nombre del sistema. Si yo necesito realmente, por ejemplo, solo cambiar los diámetros de esta parte, lo que puedo hacer para que se exporte esa información precisa en el Excel es separarlo. Y una vez yo lo separo, si nos fijamos, esto ya es nombre del sistema 4. Entonces, una vez está en el Excel, solo cambiaríamos los diámetros del sanitario 4. Entonces, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ejecutarlo. Simplemente, entonces, en el reproductor de Dynamo, vamos a buscar esa carpeta, que es la que ya realmente encontramos. Entonces, recordemos en la parte superior izquierda, ubicamos la carpeta y una vez la tengamos acá, vamos entonces a editar las entradas, similar a como hicimos con el de pases de tubería. Entonces, edito las entradas de exportación. ¿Y cuáles son las entradas en este caso? Uno, ¿a cuál archivo de Excel yo quiero exportar la información? Entonces, le damos a examinar, lo ubicamos y aquí una recomendación muy importante, que el archivo que vamos a traer como tal al reproductor aquí de Dynamo, que ese archivo esté dentro de donde estamos utilizando los desarrollos. ¿Listo? Entonces simplemente puede ser un archivo Excel nuevo, no tiene que tener ninguna información previa requerida. Simplemente aquí yo creo uno nuevo, lo seleccionamos, le damos a abrir. Y en esta segunda parte es qué hoja ustedes desean que se le asigne como tal al archivo en donde se va a exportar la información. Yo lo voy a dejar ahí como datos. Y simplemente le damos ejecutar script. Entonces, ya una vez hacemos este proceso, vamos a ver que se va a abrir un archivo de Excel donde vamos a tener como tal la información de nuestro proyecto respecto al nombre del sistema y los diámetros que corresponden a cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Qué me está diciendo? Entonces, de estos nombres de sistema, usted tiene estos diámetros. Y también me da estos códigos. ¿Qué son estos códigos? En Revit, básicamente ustedes así coloquen un punto, Revit le asigna un código único a ese punto. Entonces, lo mismo sucede con cualquier elemento dentro de Revit. Entonces, él me está diciendo que de este sanitario 2 hay estos elementos con este diámetro. Entonces, nuevamente, si yo decido solamente cambiar unos en específico, debemos separar un tramo para conocer exactamente qué ese es el nombre del sistema que yo necesito cambiar. Eso en este caso, voy a cambiar, supongamos que yo sé que ya no va a haber ninguno de 101, sino que voy a cambiar al diámetro de 76.2 y los de 76 los voy a cambiar, supongamos que a 50. ¿Listo? Entonces, en el Excel solamente hacemos los cambios de esta forma. Le damos guardar, cerramos el archivo de Excel y nuevamente aquí en el reproductor de Dynamo vamos a regresar aquí a la flechita para utilizar el segundo script, que es el de importar ese archivo de Excel. Entonces simplemente lo ubicamos, le damos aquí examinar y vamos a ubicar el archivo del cual guardamos recién la información. Entonces es este de acá. Y le damos a abrir. Es importante que si en el anterior paso, en el de exportación, cambiamos el nombre de la hoja, aquí sí es muy esencial que quede tal cual el mismo nombre. ¿Listo?
Ahora, ya simplemente le damos a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a hacer el desarrollo? Me va a detectar o identificar esos cambios que le pedimos y me los va a actualizar dentro del proyecto. ¿Qué puede suceder? Algo importante que también nosotros garantizamos con las librerías es que solamente se conecten en lo que tenemos disponible en nuestro portafolio. Se intenta hacer una conexión entre diámetros que no están disponibles como tal. En este caso, en nuestro portafolio, en el mercado, no se va a poder conectar. Algo así va a suceder también con este desarrollo. Si le estamos exigiendo algún elemento que se actualice en un diámetro o alguna reducción que no tenemos, me va a aparecer la advertencia. ¿Listo? Ahí simplemente le damos desconectar o podemos darle mostrar para saber exactamente cuál fue, pero siempre y cuando el elemento exista, ese accesorio esté dentro de nuestro portafolio, él se va a actualizar. Y veamos que aquí me hace el cambio y las etiquetas también se actualizan. Entonces todo esto estaba de 101 y aquí ya vemos que pasó a 76. Y todas las derivaciones requeridas, como tal, ahí se actualizan de nuestras tuberías y también de nuestros accesorios. ¿Listo? Y esto aplica para todo el proyecto, donde se generan como tal estos cambios. Esto de todos nuestros elementos. Entonces, de esta forma funciona como tal este desarrollo también de Redice. Bien, ahora vamos a pasar ya en cuanto al uso del plugin. Entonces, en este caso vimos los tres desarrollos que tenemos disponibles en el portal BIM. Como les comentaba, también está uno adicional de poder detectar interferencias dentro del software de Revit, que va a funcionar de la misma manera como hemos visto de estos tres. Listo, ubicar el archivo, editar las entradas que se necesiten y asimismo ejecutar. Y tal vez en la ejecución también nos pueda pedir otra información, pero es seguir como el paso a paso para poder generar la solución que busca como tal cada desarrollo en específico. Ahora vamos a ir al tema de plugin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, como les comentaba con el plugin, ya aquí vamos a cerrar el reproductor. Con el plugin, yo les decía que este requiere una activación de licencia por parte de nosotros. De pronto, para los que se han ido conectando en estos minutos al webinar, el plugin es un complemento que creamos para el software de Revit y que a diferencia de Dynamo, que si viene ya por defecto con el software, esto sí es algo que ustedes necesitan instalar y activar. Una vez se instala, vamos a encontrar en la pestaña Wavin todas las herramientas que vamos a ver en este webinar, pero también en esta opción de Settings vamos a tener que ingresar el correo con el cual se va a realizar la activación de la licencia. ¿Cuál correo? El que ustedes nos ingresen o nos soliciten a través del portal BIM. Entonces, bien, una vez hacemos la instalación y la activación, vamos a poder utilizar todas las herramientas sin problema. Entonces vamos a verlas una a una. La primera que vamos a abordar es esta de Change Type. En Change Type vamos a tener diferentes. Entonces la primera, esta que vamos a abordar, que literal es el nombre Change Type, que me va a permitir. Uno, por ejemplo, que aquí yo tengo para que podamos visualizar su uso, tengo todo trazado con librerías genéricas. Las librerías que vienen por defecto con el software en este caso de Revit. ¿Qué es lo que me va a hacer esa herramienta de Change Type? Poder hacer esta conversión, de convertir todo este modelo con las librerías, en este caso de Amanco Web. ¿Listo? ¿Qué otra consideración puedo hacer? Si, por ejemplo, yo tracé todo mi proyecto con una de las líneas nuestras, digamos de PVC presión, pero ya no quiero utilizar esta, sino que quiero probar el diseño, la instalación con una de nuestra línea de producto que es Tigris Flex. Entonces, poder hacer esa conversión entre una línea y otra de forma automática y no tengamos que hacer todo el diseño nuevamente de cero. ¿Cómo funciona? Entonces, me voy a ubicar encima de la tubería sin darle clic y con la tecla Tab, Tab, Tab me aseguro de seleccionar todo. Ahí sí, me voy a la pestaña Wavin y voy a darle aquí en la primera de Change Type. ¿Qué me va a solicitar o qué me va a preguntar? Uno, ¿a cuál línea yo quiero hacer la conversión? Importante que en este caso ya deben estar importadas las librerías en el proyecto. Aquí un paréntesis, invitarlos nosotros en nuestro canal de YouTube de Amanco Wavin tenemos tutoriales del uso de las librerías y también van a encontrar tutoriales específicos de estos desarrollos que estamos viendo en el webinar de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar la librería o la línea en la cual yo quiero hacer esa conversión y posteriormente le voy a dar aplicar.
¿Qué es lo que va a hacer entonces? Él me va a detectar absolutamente todo lo que está actualmente en este caso con la línea genérica y me la va a convertir a la línea de Wave. ¿Qué es importante tener en cuenta en este caso? Por ejemplo, algo que puede y se puede realizar con la librería genérica es trazar en cualquier diámetro disponible, exista o no exista en el mercado. Como nuestras librerías iban a estar acopladas o ajustadas de acuerdo a lo que tenemos en nuestro portafolio, si el desarrollo identifica que tiene que hacer esas actualizaciones, lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos indica, se tuvo que actualizar un diámetro de tubería que estaba por defecto en 100 en la librería genérica y aquí me lo aproxima, aquí lo vemos en milímetros con número cerrado, al que está disponible dentro de la librería. ¿Listo? Entonces es como un reporte para ver todos esos cambios, pero aquí si seleccionamos o nos fijamos, él ya me hace toda la conversión a la librería o a la línea que definimos en el inicio. ¿Listo? Ya no tendríamos como tal ahí la consideración de esos elementos genéricos, sino ya con la línea de Wave. Igualmente importante que también vamos a tener en la tabla de cantidades la cuantificación de todos nuestros elementos. Entonces, de esa forma funciona este primer desarrollo dentro de ChangeType. Tenemos dentro de esta misma dos que están alineadas, como les comentaba en la presentación, que están ligadas a AutoCAD o con el fin de solucionar esa interoperabilidad entre este software de AutoCAD con Revit. ¿Cómo va a funcionar? Entonces vamos a ir aquí a una vista en planta y voy a vincular mi archivo de AutoCAD. Entonces aquí lo ubico en la pestaña de formatos CAD, desde la pestaña gestionar y simplemente ubicamos ese archivo. Entonces, aquí algo muy importante para que tengan en cuenta también. Cuando vinculamos el archivo AutoCAD, en AutoCAD realmente se trabaja a través de escalas. Entonces, podemos trabajar escala 1:100, 1:1000. Pero, ¿qué sucede? Dentro de Revit, para tener esa claridad, la escala siempre que se va a manejar es 1:1. Entonces, el espacio que ocupa ese elemento, es realmente el espacio que va a ocupar ya en la parte constructiva. Entonces, si el archivo AutoCAD que vamos a vincular no está escalado 1:1, podemos tener la imprecisión de realmente si cuando se le genere esa transición a las librerías, si es el espacio requerido. Entonces, importante, primer paso, que este archivo AutoCAD que vinculemos, nos aseguremos de escalarlo 1:1. Ahí simplemente le damos a aceptar, por aquí ya lo tenemos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué haríamos por defecto en este caso sin el plugin? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que toda esta línea azul es la parte de agua fría, la roja agua caliente, por aquí tenemos de verde, por ejemplo, la parte de desagüe, tendríamos que empezar a calcar, básicamente. Entonces, empezar a pasar por encima y hacer el trazado con las librerías. Entonces, esta herramienta de ChangeType va a optimizar ese proceso, que no tengamos que hacer eso manualmente, sino que me lo genere automático a través de dos herramientas. Uno puede ser por layer en el cual se trazó en AutoCAD, o puede ser seleccionando objeto. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno. Por layer simplemente le damos allí clic y él me va a preguntar nuevamente, listo, ¿a cuál línea, cuál tubería usted quiere hacer la conversión? Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, agua potable CR17, seleccionamos el diámetro, el tipo de sistema y con cuál layer se trazó en AutoCAD. Entonces, importante claridad que este que va a funcionar por layer es necesario conocer cuál es el nombre que se le asignó a ese layer en específico allí cuando se realizó el diseño en este software. Entonces, yo sé, por ejemplo, que fue suministro AF. Le damos aplicar y él lo que va a hacer es entonces identificar ese layer y me va a generar el trazado, como lo vemos aquí, de forma automática. Y no tuvimos que hacer todo esto de forma manual. Si lo visualizamos, por ejemplo, aquí en el 3D, voy aquí a ocultarlo. Aquí ya tenemos todo nuestro trazado. Consideración, claramente como venimos de un archivo AutoCAD, donde el trazado se hizo en un entorno 2D, él me va a hacer la herramienta todo el trazado horizontal con nuestras librerías en 3D claramente. Ya que tendríamos que nosotros entrar a hacer, si por ejemplo el diseño varía entre piso y piso de mi proyecto, vincular el archivo AutoCAD por cada piso y ya posteriormente aplicar la herramienta que me genera todo el trazado horizontal. Ya solamente es realizar las respectivas conexiones verticales y las bajantes. Pero yo tendría adelantado todo mi trazado horizontal. Ahora, eso es por a través de Layer. ¿Cómo funciona por objeto? Pues nuevamente, seleccionando el vínculo, vamos a la pestaña Wavin
Y vamos a ubicar entonces la otra herramienta en Change Type, que es Cut Object to Python. ¿Qué me va a solicitar? Igualmente como la anterior, ¿a cuál línea yo quiero cambiarla? O quiero como tal aplicar el diámetro inicial y el tipo de sistema. ¿Y qué es lo que va a hacer? La herramienta me va a empezar a detectar las líneas y polilíneas con las cuales se trazó en AutoCAD. Entonces, ustedes pueden empezar como a seleccionarlas. Si yo, por ejemplo, ya seleccioné todas las que son de cierto diámetro, pero ya necesito cambiar a otro, ustedes pueden aquí variar el diámetro y si no quieren seleccionar línea por línea, pueden activar esta casilla de multiselección. Y esto nos va a permitir seleccionarlo de forma un poco ya más masiva, de esta forma. Y así sucesivamente podemos cambiar entre diámetros, entre otro tipo de tubería y el tipo de sistema. Ahora, una vez finalizamos, simplemente le damos OK y él ya me va a generar ahí el trazado. Importante que veamos diferencias entre el de layer y el de objeto. El de layer me genera todo el trazado en automático de como tal es el layer identificado, me inserta los respectivos accesorios y por ese lado también en cierta manera me lo deja en un diámetro definido desde un inicio. Si yo quiero, o claramente si yo sé que todo este plano o todo este trazado, este primer piso no es un mismo diámetro, yo ya entraría a cambiarlo o ajustar los diferentes cambios de cada tubería o si quiero puedo incluso hacerlo con el script de Dyna. Con el de objeto vemos que la diferencia ya podemos que me genera todo el trazado variando entre diámetros, pero veamos que aquí no me insertan los accesorios. En este caso sí sería necesario poder entrar a cómo hacer las respectivas conexiones entre todos los elementos. ¿Listo? Pero en sí ya tendríamos como tal adelantado todo nuestro trazado horizontal con la librería, si no tuvimos que hacerlo como manual de uno por uno. Bien, eso respecto a estas herramientas de Change Type. Dentro de las mismas encontramos una más que es IFC Pipes to Pipe. ¿Qué significa esto? Algo importante, como yo les decía, Revit no es BIM. Revit es un software que trabaja con la metodología BIM y a través, así como existe Revit, también existen otros software. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, ya de otra disciplina, de otro profesional en la parte estructural, en la parte arquitectónica, utilizó otro software, él puede exportar ese archivo, ese proyecto, un archivo IFC, y nosotros podemos abrirlo aquí, por ejemplo, en Revit, para ya toda la parte hidrosanitaria. Ahora, si quizás la otra persona utilizó ese otro software para hacer la parte hidrosanitaria y nosotros queremos aquí pasarlo en Revit para cuantificar, para precisar con las librerías de Amanco, podemos abrir ese archivo IFC directamente en Revit. Entonces ubicamos aquí archivo, le damos abrir y vamos aquí a abrir un archivo IFC. Y una vez esté abierto, hacemos el mismo proceso que se demostró para la primera opción de Change Type, solo que se utilizaría la de IFC Pipes to Pipe, pero sería el mismo principio. ¿Listo? Entonces, algo importante adicional, que contamos con esa herramienta para hacer esa conversión de archivos IFC a nuestras librerías en Revit. Bueno, vamos ahora a abordar la siguiente, que es esta de Direct Connector. ¿Qué me va a permitir esa herramienta de Direct Connector? Algo que sucede muy frecuente en Revit y es que cuando ya queremos trabajar con pendientes, suele ser un poco conflictivo. Entonces, por ejemplo, una consideración, si dos tuberías tienen diferente valor de pendiente, por más que uno alinee por todas las vistas posibles, no se conecta. O si se conecta, me cambia los valores de pendiente. O así tenga el mismo valor de pendiente. Las dos tuberías tenemos que alinear, tenemos que ajustarlo para poder hacer esas conexiones. ¿Qué hicimos con Direct Connector? No, agilizar ese proceso, no tener que estar alineando, que no interese si las pendientes son diferentes, sino que realmente me lo conecte. Porque en la vida real, en el proyecto, cuando ya se está instalando, el accesorio puede girar en torno a su eje y conectar los dos tramos de tubería. Pero dentro de Revit, por defecto, no está como ajustado o asimilado eso y por eso genera tantos errores con el tema de la pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy aquí a hacer el ejemplo de separar o bajar la distancia de un tramo de tubería. Por ejemplo, este lo dejé por allá en menos 1,5 y este lo voy a dejar, por ejemplo, en menos 1. Ahora, voy a aplicarle una pendiente a cada tramo. Entonces, a este le voy a aplicar una pendiente, por ejemplo, allí de 1,5, le doy finalizar
aceptar, verificamos que se haya aplicado, ahí está de 1,5, y voy a hacer tal cual con este otro elemento, con este otro tramo. Entonces una pendiente, voy a decir que del 1%, es decir, un valor diferente. Y le doy finalizar, verificamos que se haya aplicado del 1%, exactamente ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para conectar esta tubería con esta tubería? Si hacemos la simulación de que venimos de otro tramo, de otro espacio del proyecto. Como les decía, toca alinear y en cierta manera desgastarse porque puede que no me lo conecte o me cambie las condiciones de cada tubería. Con esta herramienta de Direct Connector no va a ser necesario hacer eso. Simplemente tenemos que hacer 2 clics. Vamos a la herramienta, seleccionamos la primera tubería a la cual quiero que se alinee la segunda. Entonces la primera, luego la segunda y automáticamente, como ustedes visualizan, se genera el accesorio y me conecta los dos elementos. Es importante, me va a mantener las condiciones previas de cada uno. Ahí sigue en 1% y todo este tramo sigue del 1,5. ¿Listo? Y tal cual sería, por ejemplo, para esta otra parte. Yo a todo este tramo no le coloqué pendiente, está sin pendiente, pero todo este sí ya lo tenemos. De esta parte en 1 y de esta parte en 1,5. Entonces lo que tendríamos que hacer, el mismo proceso, vamos a Direct Connector, seleccionamos nuestra primera tubería, posiblemente la segunda, y él ahí me la va a conectar, me inserta el accesorio y me mantiene las condiciones previas de cada elemento. ¿Listo? Allí como lo vemos. Entonces de esa forma funciona esta herramienta. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. Vamos a ver esta de optimizar longitudes. ¿Qué me va a permitir esta de optimizar longitudes? Entonces nosotros en la librería, en todas las librerías, contamos con una vista de validación. Esta es una vista de validación, una vista de chequeo que nos va a permitir visualizar los elementos que sobrepasan el máximo comercial. Es decir, que si yo tengo una tubería, por ejemplo, en el portafolio de Amanco, que es máximo de 3 o 6 metros, toda tubería que esté modelada dentro del proyecto que supere esa longitud se va a visualizar de este color rojo. ¿Por qué se hace eso? Para precisar y identificar que son elementos o tuberías que necesito colocar uniones o unirlo con la campana del tubo. Entonces, en ese caso, para no tener que hacer el proceso de inserción de las uniones o de la campana del tubo de forma manual, que sería básicamente dividir la tubería en todos los tramos que necesite, pero igual, si quiero que quede exactamente a 3 o 5 metros o 6 metros, tengo que acotarlo y garantizar que quede exactamente en esa longitud. E igualmente, si son un montón de tuberías que tienen esa condición, pues algo que nos va a consumir tiempo. Entonces, con la herramienta de optimizar longitudes, vamos a hacer ese proceso muy sencillo. Seleccionamos todo el sistema nuevamente, todo nuestro proyecto, nuestro modelo. Vamos a Wavin y vamos a decirle optimizar longitudes. ¿Qué me va a hacer acá o qué me va a preguntar? Inicialmente como la dirección del corte. Si quiero que la haga hacia adelante respecto a la vista frontal de mi proyecto o hacia atrás. Entonces que la unión se inserte en este punto o en este punto de por acá que señalo con el mouse. Y segundo, la longitud de corte. Entonces estos números, importante que deben ir en milímetros. Entonces, ustedes pueden colocar, no tienen que ser números cerrados. Si ustedes quieren colocar 1500 o el que deseen, va a depender, ¿listo? Pero es libre para que lo coloquen e importante que sean milímetros. Entonces, supongamos, yo lo voy a dejar para que veamos el ejemplo, lo voy a dejar en 2,5 metros. Entonces, 2500 milímetros. Y le doy OK. ¿Qué va a hacer? Entonces, él me va a detectar todos los elementos y me va a realizar la respectiva división. Y si yo quiero verificar, si selecciono, por ejemplo, una tubería, exactamente me la coloca en 2,5 metros, esa respectiva división. ¿Listo? Entonces, esto ya me va a garantizar, uno, que ya no tengo ninguna tubería que sobrepase el máximo, y sí, que ya me cuantifique también en la tabla las uniones que necesito para el proyecto. Bien, eso respecto a esta herramienta de optimizar longitudes. Vamos a continuar con un par, que es esta de Pipe System y AdNested. ¿Qué me permiten estas dos herramientas? Algo que sucede dentro de Revit es que cuando aplicamos un color por sistema de tubería, puede que algunos elementos queden ignorados, entonces no se le aplica el color. Entonces vamos a hacerlo, voy a aplicar un color por sistema de tubería. Aquí es el navegador de proyectos, le voy a colocar al sistema sanitario un color. Entonces le voy a decir aquí, por ejemplo,
que sea de color verde. Aceptar, aceptar, nuevamente aceptar y veamos estas situaciones. Hay ciertos elementos, como les decía, que quedan ignorados, que no se le aplica ese color. Si bien hacen parte del accesorio, hacen parte del elemento, por alguna razón Revit los ignora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una de las herramientas que creamos es solucionar ese tema visual de los elementos. Entonces vamos a ir a Pipe System sin seleccionar nada todavía. Y ya dentro de la ventana podemos decirle a cuál sistema yo quiero que se le aplique ese color. Entonces ustedes pueden seleccionar varios al tiempo, o en este caso pues yo solo tengo sanitario, voy a dejarlo ahí sanitario. Y en la acción, que efectivamente me coloque ese color a los subcomponentes que han sido ignorados. Y esta segunda que me va a hacer es clonar los parámetros del sistema. Ya les indico a qué hace referencia a eso. Le damos OK. Y lo que va a hacer es entonces detectarme estos elementos y me les va a aplicar el respectivo color que se le asignó a ese sistema, que en este caso fue ese color verde. ¿Listo? Entonces ya lo vemos allí. Entonces todos esos elementos que estaban por ahí ignorados, ya se le aplica el color. Y esa segunda consideración que vimos de clonar los parámetros del sistema es lo siguiente. Cuando yo selecciono cualquier elemento, tubería o accesorio, en la ventana de propiedades vemos que por defecto Revit le asigna estos tres parámetros: clasificación de sistema, tipo de sistema y nombre de sistema. Esos tres parámetros son los que se clonan con esa segunda casilla que dejamos activada. Estos parámetros se vuelven parámetros de texto, parámetros que ustedes pueden editar de forma libre e incluso incluir en la tabla de cantidades para poder como personalizar. ¿Listo? Porque esos parámetros que vienen por defecto en Revit se bloquean, no los podemos modificar. Ya estos que se clonaron, sí pueden ustedes utilizarlos sin problema. Ahora, esta otra herramienta dentro del plugin, que es Add Nested, va a estar alineada también con esa situación de los elementos que son ignorados. ¿Qué sucede? Dentro de Revit hay un parámetro propio, que es este que se llama comentarios. Este parámetro de comentarios es un parámetro de texto que permite igualmente que ustedes puedan utilizar para filtrar el proyecto. Entonces, saber exactamente qué hay en el piso 1, piso 2. Pero igualmente, Revit ignora ciertos elementos que tenemos dentro del proyecto. Entonces, para solucionar eso y poder utilizar ese parámetro de comentarios, usamos Add Nested. Entonces, funcionaría en seleccionar todo el sistema. Vamos a la ventana de propiedades y visualicemos que aquí nos indica que hay 184 elementos. Entonces, tengamos ese número presente. Voy a ir a la pestaña Wavin y voy a decirle Add Nested. ¿Qué me está diciendo? Que hay 7 familias nested, que son básicamente esas familias que estaban como ignoradas, que se agregaron a la selección. Entonces voy a darle aquí cerrar, pero veamos cómo ese 184 se actualiza a 191, porque ya le estamos diciendo a Revit que me cuente también esos elementos para poder utilizar este parámetro de comentarios. Eso es específicamente para este parámetro, porque en nuestras tablas de cantidades y todos los elementos se van a cuantificar de forma precisa. ¿Listo? Entonces, este parámetro ya quedaría habilitado para poder como tal utilizarlo y filtrar la tabla de cantidades. Pero tengamos en cuenta que en nuestras librerías todos los elementos vienen con estos parámetros incluidos: grupo manco, nivel y sistema. Son parámetros de texto que también ustedes van a poder editar para poder filtrar la tabla de cantidades. ¿Listo? Entonces, similar a los que se agregaron de los tipos de sistema. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos suficientes parámetros que ustedes puedan utilizar de forma libre para personalizar la tabla de cantidades dependiendo ya de la necesidad del proyecto. ¿Listo? Ahora, vamos a abordar nuestra última herramienta, que es esta de Prefab. ¿Para qué me sirve esa de Prefab? Supongamos que, por ejemplo, yo en este caso sé que ese es un tipo de, digamos que el diseño y la instalación que va a tener este baño, pero sé que se va a repetir en los diferentes pisos de mi proyecto. O realmente yo quiero entregar esos planos de detalle para que el instalador sepa realmente cómo va conectado ese espacio. Entonces, para no hacer ese proceso manual nuevamente, si bien no es complejo, Revit es muy intuitivo para poder crear como ciertas vistas, ciertas secciones específicas, pero igualmente nos va a tomar tiempo. Entonces, con esta herramienta de Prefab, vamos a hacerlo automático. Entonces, seleccionamos qué espacio yo quiero como crear para ver el detalle de sus conexiones. Voy a la pestaña Wavin
y voy a darle prefab. Cuando hacemos esto, él por defecto va a tener unas configuraciones, entonces nosotros simplemente le damos en Settings y en Settings vamos a poder cambiar y definir o personalizar qué es lo que necesito o no. Entonces, importante para poder hacerlo, simplemente creamos una copia y ya la copia la vamos a poder editar. Entonces, por ejemplo, hasta le coloco el nombre, la escala que quiero manejar para esas proyecciones que se van a crear y cuál vista necesito o no. Listo, aquí podemos cambiarlo. E igualmente, por defecto va a crearse un formato de plano donde se van a crear se van a insertar esas proyecciones, pero igualmente si ustedes manejan un formato específico para la empresa o para como tal personalizado en su profesión, ustedes pueden aquí después cambiar, importar o insertar esas proyecciones en su plan. Listo. Y aquí, por último, le definimos si queremos etiquetas tanto para tuberías como para accesorios. Entonces le damos OK, yo voy a dejar todo tal cual. OK. ¿Y qué va a hacer? Entonces él me va a detectar qué espacio yo seleccioné y simplemente me va a crear todas las proyecciones. Como yo dejé todo seleccionado, me va a crear cada una con sus respectivas etiquetas. Por defecto, digamos que lo crea de esta forma, pero ustedes pueden ya como entrar a organizarlo si quieren en el mismo plano o si van a crear diferentes para el detalle. ¿Listo? Pero, por ejemplo, ya tenemos nuestra proyección 3D, nuestra proyección frontal, proyección derecha, proyección superior y también nuestra proyección inferior, cada uno con sus respectivas etiquetas. Consideración. Ustedes si se fijan, digamos que diferente a la información que nosotros tenemos en la librería, que es, podemos integrar más información respecto al nombre del producto, código y demás. Aquí es un poco más limitada. ¿Por qué? Porque como ya es un espacio más reducido, para no solapar como una etiqueta entre otras. En este caso, si ustedes igual desean más información, también lo pueden modificar. ¿Listo? Y por otro lado, lo vemos que está como asociado también a un número, a un ítem. Estos números los vamos a ver reflejados en esta parte de acá. Entonces vamos a encontrar a qué hace referencia cada ítem y el código del producto y por la respectiva descripción del mismo. ¿Listo? Entonces eso nos lo permite esta herramienta. ¿Qué podemos hacer adicional? Ahora, si yo me voy aquí a la pestaña Wavin y voy a Prefab, ustedes pueden darle Editar Prefab y van a poder modificar ciertas cosas. Entonces, si quieren ocultar alguna visibilidad, alguna proyección, si quieren ocultar etiquetas, tanto de tuberías como accesorios, o volverlas a visualizar todas, lo podemos hacer desde aquí. O también, si necesitamos eliminar alguna cuantificación de un elemento. ¿A qué hago referencia? Si, por ejemplo, por inventarme algo, este número 2 que está aquí en la parte inferior, que hace referencia a este código 45, realmente se me coló, no lo necesito cuantificar en esa proyección, hace parte de pronto de otro espacio ya de la red, puedo como sacarlo. Entonces, ignorarlo para que no se visualice ni se cuantifique en la tabla de cantidades. Entonces, ¿cómo lo realizo? Simplemente seleccionamos el ítem, le damos ignorar ítem y lo que va a hacer, voy a darle OK, es que el mismo se elimina, pero no va a quedar como un hueco, por así decirlo, de 1 a 3 en este caso, sino que él automáticamente me renumera todas las proyecciones y igualmente me actualiza la tabla de cantidades. Entonces, por ejemplo, el 2 ya no corresponde al código 45, sino que al renumerarse me lo asignó un código de 90 que tenemos allí dentro de las proyecciones. Entonces, de esta forma funciona esta herramienta. Consideración y otras cosas adicionales que podemos entrar a modificar. Por ejemplo, cuando creamos estas proyecciones con esta herramienta de Prefab, Revit ya lo toma como un montaje. Estos montajes, ¿dónde se visualizan? Vamos al navegador de proyectos y lo vamos a encontrar justo al final, montajes. Entonces, estos montajes, todos los que ustedes vayan creando, se van a ver viendo aquí, valga la redundancia, y vamos a poder abrir como nuevamente el plano, podemos abrir nuevamente la tabla de cantidades. Entonces, igual como nuestras tablas de las librerías, esta tabla de cantidades ustedes la pueden personalizar, si desean abrir, si desean incluir algún campo en específico o ocultar otro, pueden hacerlo. Y vamos a encontrar igual nuestras proyecciones. Entonces, en estas proyecciones aquí, ustedes van a poder modificarlas. Entonces, por ejemplo, un poco también ajustar el tema de las etiquetas. Si yo quiero, también en este caso,
hacer alguna modificación, digamos que tengo que hacer algún ajuste, cambiar algo, también pueden hacerlo. ¿Cómo se haría? Por ejemplo, tema de visualización. Yo quiero que se vea no así como esas líneas del borde verde, sino que se vea así un poco más realista y puedo entrar a modificar como tal el trazado. Entonces le doy doble clic para editarlo. Entonces ustedes, por ejemplo, voy aquí a hacer una derivación, un cambio para que veamos ahorita lo que sucede. Entonces, yo hago ahí los cambios que necesito, si necesito cómo ajustar respecto a moverlo un poco hacia adelante, hacia atrás o por el tema de distancias, pueden hacerlo sin problema. Y una vez se hacen todos los cambios que se requieran, le damos aquí en finalizar, aceptar y cuando vayamos al 3D o a nuestro plano nuevamente, vamos a ver esos cambios. Entonces, por ejemplo, aquí está el montaje y este es el cambio que alcanzamos a hacer de, por ejemplo, de separar esas tuberías. Entonces, todo cambio que hagamos en las proyecciones del montaje que se creó a través de la herramienta de Prefab, vamos a visualizarlo también en nuestro proyecto. Entonces, de esta forma funcionarían todas nuestras herramientas. Entonces, bien, eso es como por el webinar de hoy. Puedes ustedes mostrar el alcance y que tienen con Amanco Waven para poder acceder a estas herramientas, reitero, gratuitas, no tienen ningún costo. Invitarlos a mirar los videos tutoriales en YouTube y también dejen sus preguntas en el chat que nosotros posteriormente nos estaremos comunicando para darles solución a ellas. O si desean también un contacto un poco más rápido, más directo, de pronto con algunos de nuestros asesores técnico-comerciales del país, con gusto nos estaremos comunicando. Entonces dejen todas sus solicitudes en el chat y con gusto las estaremos respondiendo. Entonces, ya no me queda más sino de verdad agradecerles por su asistencia, por el tiempo y ahí estaremos en contacto.